La vida cristiana es esa carrera donde cada día tenemos que esforzarnos y cada día tenemos que levantarnos y cada día tenemos que aplicar todo lo que somos y lo que hacemos para alcanzar la meta. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos dice algo completamente diferente. La gracia nos dice que sí, la carrera está por delante, pero es el Señor el que nos lleva cada día, el que nos levanta, el que nos fortalece, el que ha hecho todo lo necesario para que podamos cumplir con esa carrera que tenemos por delante. Esto no quita de nosotros que tenemos una carrera, que tenemos que correr y que tenemos que tener bien meditado y bien centrado en nuestro corazón cuáles son las motivaciones para correr esa carrera. Tenemos que tener muy bien definido en la visión de nuestra vida dónde está la meta a la cual queremos llegar. Y preguntaba hace un momento, ¿cuándo le diríamos al Señor ya estoy listo? ¿En qué momento, o si cuando el Señor nos llama, diríamos, bueno, ya he alcanzado estas metas? Y quizás en ambas preguntas la respuesta siempre serían metas personales. Pueden ser metas muy pías, metas muy espirituales, o pueden ser, decía, metas que tengan que ver mucho con la cuestión material de nuestra vida. Y ninguna de esas respuestas sería correcta, porque la única meta que el creyente tiene es llegar a la estatura del varón perfecto. Si esa no es nuestra meta, si ese no es nuestro objetivo, todo lo demás que podamos hacer está equivocado, porque no estamos poniendo nuestros ojos en la meta que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que reconsiderar el propósito de la carrera que llevamos y vamos a reducir esto a la carrera que es la vida cristiana. Y hablo de reducir porque podemos hablar de muchos conceptos, no de reducir porque esto sea algo pequeño. Yo creo que es lo más grande que tenemos. Es precisamente el propósito para lo que el Señor nos dio vida y nos ha dado redención en Cristo Jesús. Esa meta que tenemos delante y esa carrera que tenemos que recorrer para cumplir con la voluntad de nuestro Dios. La meta, vuelvo a decir, es Jesucristo en la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando corremos una carrera y yo no soy corredor? Definitivamente no lo soy. Mi físico, mi salud y mi falta de práctica no me lo permiten. Pero yo ayer en la noche bromeaba con mi hermano Joel al bajar las escaleras, porque yo bajé despacito y agarrándome del barandal y venía mi hermano, pero sí corriendo por los escalones a sus más de 90 años. Digo, hermano, yo creo que si usted y yo corremos una carrerita, me gana. Porque tiene mucho que ver con la preparación, con la forma, y si esto lo traemos al plano de correr la carrera en Cristo, una carrera que es espiritual, pues tiene mucho que ver con esa fortaleza que Dios nos ha dado y con la práctica que tenemos de estar en esa comunión continua con el Señor. Porque en esta carrera también hay que entrenar. En esta carrera también hay que estar fortalecidos, en esta carrera hay que estar bien alimentados. Y en esta carrera el antidoping no se puede practicar porque no hay manera de que el corredor en la vida cristiana esté dopado. Tiene que ser una carrera genuina en el poder de Dios y en la guía del Espíritu Santo. Cuando yo analizo la carrera del apóstol Pablo y nos centramos en las propias palabras del apóstol, me pregunto, ¿en qué momento me animaría a usar las palabras del apóstol y decir, he acabado la carrera? ¿En qué momento de tu vida te atreverías a decir lo que dice el apóstol Pablo? Señor, ya acabé la carrera. Hay que tener entonces muy bien asegurado que es la carrera, a dónde voy, cuándo llego, para poderle decir al Señor, yo ya terminé. Hasta aquí estoy terminando. Y entonces vamos al pasaje que hoy nos ocupa, Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 7. Tengan por favor su Biblia abierta o encendida, dicen ahora, en esa porción de la palabra.
para que meditemos unos momentos en lo que esta palabra del Señor nos enseña. Decimos que la carrera es nuestra, pero la meta es de Dios. Y esto se debe, número uno, a que la carrera nos es dada por Dios. Es una carrera que no es nuestra en sí misma, sino que el Señor nos la ha dado. Nosotros la tenemos que correr, pero es un regalo que Dios ha puesto delante de nosotros. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, para que seamos su pueblo, y nos llama de muchas maneras. Un pueblo escogido, un linaje en el cual el Señor se ha levantado, pero nos ha mostrado que tiene un propósito, y ese propósito es divino. Es un propósito que Dios ha puesto delante de nosotros para que lleguemos justamente a la meta que Él ha trazado. La carrera nos la ha dado Dios. Y entonces la palabra nos dice en el versículo 1 de esta porción de Hebreos capítulo 12: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que entender primeramente que el creyente no decide las características, no decide la trayectoria, no decide cómo se han puesto las vallas y cómo se han puesto las líneas por las que tenemos que correr. Es Dios el que nos ha puesto ahí y nos dice: corre hacia la meta que he puesto delante de ti. ¿Cómo está constituida esta pista de carreras para cada uno de nosotros? Conforme al propósito de Dios. No es una decisión nuestra. Yo no puedo decirle: Señor, aquí quiero un obstáculo y aquí quiero que me lo quites, aquí quiero que el camino sea recto, y más adelante, pues si quieres me puedes poner una curvita, pero preferiría y no. Es el Señor el que decide si nuestra pista es de obstáculos, si nuestra pista es a campo traviesa, si nuestra pista es sinuosa y llena de curvas, si nuestra pista está de subida o de bajada. Es en el propósito de Dios. No es algo que tú y yo podemos decidir. Pero además nos dice que a nuestro alrededor, en esa carrera, tenemos una enorme nube o multitud de testigos de nuestra vida de fe. Y eso también es un concepto que se ha malinterpretado. Yo he escuchado muchas predicaciones que nos dicen: esa nube de testigos es la gente que te está mirando, que está viendo que tu testimonio sea verdadero y fiel al Señor. Y si entendemos eso es porque no hemos leído el capítulo anterior, Hebreos capítulo 11. La gran nube de testigos de fe está en Hebreos capítulo 11. Todos los testigos son todos los héroes de la fe que Hebreos 11 nos manifiesta. Hombres, mujeres de Dios que han entendido el propósito de Dios para su vida, lo han tomado de una manera de fidelidad y han corrido la carrera que han tenido por delante. Cada uno de aquellos que ha alcanzado la meta son parte de esa nube de testigos. No porque nos estén observando, sino porque son nuestro ejemplo. Aunque nuestra meta es Cristo, claro que el Señor sabe que somos humanos y muchas veces trabajamos en base a objetivos mucho más pequeños, porque el objetivo de llegar a ser como Cristo es tan grande que necesitamos pasos más chiquitos. Y el Señor nos da, bueno, aquí están tus ejemplos. Aquí está un Abraham, aquí está un Moisés, aquí está un Enoc, aquí está y toda la lista que Hebreos capítulos 11 nos manifiesta. Pero nos dice también en esta porción de la palabra: pero esto no te va a servir de mucho, o me atrevería a decir de nada, si no te despojas de todo el peso extra que te estorba para poder alcanzar la meta y para poder correr la carrera. Yo sé que muchas veces los corredores, y la mayoría de ellos, entrenan poniéndose peso extra en las piernas. No me acuerdo cómo se llaman esas pesas que se ponen en las piernas. Las polainas, gracias. Y entrenan, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para fortalecer las piernas, y cuando ya es la carrera, claro, se las quitan, porque eso les va a dar agilidad para poder seguir adelante. ¿Qué pasaría si a un corredor se le olvida quitárselas a la hora de la carrera? Pues simplemente no tiene oportunidad
de ganar. Tal vez llegue, porque ha entrenado para ello, pero va a llegar tarde, va a llegar después de tiempo, quizás los obstáculos que se le puedan poner en el camino, no va a poder con ellos. Bueno, para nosotros, tratar de correr con un peso extra es exactamente lo mismo, nos estorba. ¿Y cuál es ese peso que nos estorba? Pues la palabra es muy decisiva al decirnos qué es lo que está pasando. Debemos de correr esa carrera que tenemos por delante, pero para ello es necesario que nos despojemos. ¿Que nos despojemos de qué? Dice, del pecado que nos asedia. Que nos despojemos de todo el peso del pecado que nos asedia. Y esa es una de las primeras situaciones que tenemos que enfrentar. Dios nos ha llamado, nos ha dado un propósito, nos ha puesto en un camino y ha fijado el camino de esa carrera que debemos andar hasta una meta que es Jesucristo. Pero si intentamos correrla cargando todavía, que no lo veamos como polainas, sino como algo que traemos pesado en los hombros, el peso del pecado, del error, del decaimiento espiritual, de la falta de entrega al Señor, al fin de cuentas todo esto es pecado, difícilmente vamos a recorrer. No quiere decir que no vayamos a llegar. Bendito Dios, nuevamente tenemos que reafirmar la gracia que tenemos en Cristo, que si tú eres creyente, un hijo o una hija de Dios, la meta está asegurada, porque tenemos salvación en Cristo Jesús. Pero lo difícil del camino lo vamos a sufrir nosotros. Nos va a costar mucho más esfuerzo y bueno, al final vamos a ver qué otras situaciones el Señor hará para corregir que nuestro camino sea el adecuado. Entonces tenemos que afirmar que el creyente no decide su propio camino, no decide su propia carrera y que verdaderamente tenemos ejemplos a seguir. La palabra de Dios está llena de ejemplos a seguir que nos dicen que nuestra carrera es una carrera que tiene que ser honesta. Tiene que haber fidelidad en nuestra carrera, porque si no, esta carrera va a ser llena de dificultades y la única forma de quitarnos la carga extra es venir a los pies de Cristo y despojarnos de toda esa carga. Porque el Señor ha dicho, déjame tu carga, yo la llevo, y tu pecado me deshago de él, y entonces podemos seguir adelante. El real problema es que todos los días pecamos. Y todos los días entonces volvemos a poner carga sobre nosotros. ¿Cuántos de nosotros venimos cada día delante del Señor y confesamos nuestro pecado? Porque la palabra nos ha enseñado para los creyentes que el Señor es fiel y justo cuando confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Esto es descargar nuestra vida para esa carrera que tenemos por delante. Pero además la palabra nos va a enseñar en esta porción que necesitamos correr con perseverancia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa paciencia, hermano, es no te desesperes. No has alcanzado la meta, pero el Señor tiene propósito. Hay que correr con la paciencia que Dios ha puesto delante de nosotros, que ha dado a cada uno de nosotros. Pero necesitamos perseverar. ¿Qué puede pasar en medio camino? Nos podemos cansar. ¿Usted ha sentido en algún momento de su vida cristiana cansancio espiritual? Yo puedo decir que yo sí. Hay momentos en los que nos sentimos fatigados, hay momentos en los que nos sentimos desanimados, hay situaciones de la vida en las que en ese momento no queremos ni siquiera abrir la palabra. Es más, llega alguien y me dice, ¿puedo orar por ti? Y somos capaces de llegarle a decir a esa persona, no, déjame, así estoy bien. En este momento no quiero nada. Pero del único que no podemos librarnos es del Señor, de su mano de poder y de su propósito para nuestras vidas. Él va a obrar lo necesario para que sigamos adelante. Necesitamos aprender a perseverar. ¿Por qué? Y ahí llegamos al segundo punto. Porque la carrera que tenemos por delante es una carrera que no puedo motivarla yo.
que yo no me puedo levantar de mis caídas, de mis tropiezos, que yo mismo no puedo reanimarme a seguir adelante, sino que es animada, es sostenida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos una comunión con el Señor, o cuando menos adherirnos incondicionalmente al amor que tiene sobre cada uno de nosotros y saber que ahí está el Señor para levantarnos. ¿Por qué? Porque Él es la meta. Hacia Él nos dirigimos. ¿Qué dice el versículo 2? Si lo pueden leer conmigo. Puestos los ojos en Jesús, ¿qué dice? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice el versículo 3, considera todo lo que Él sufrió en contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y sigue siendo Cristo, y sigue siendo su gracia, y sigue siendo su obra y su sacrificio los únicos motivantes para que podamos seguir adelante. Porque podemos decirle, Señor, es que ya me cansé. Mira, en este camino en el que me llevas he intentado ser conforme a tu voluntad. Ay, pero me pones gente tan difícil en el camino que pues fácilmente me tropiezo. Y luego tenemos que reconsiderar qué gente tan difícil se encontró el Señor en su camino. Gente tan difícil que lo llevó, como dice la palabra, a esa cruz. Que lo llevó a pasar por oprobio, que lo llevó a pasar por insultos, por vejaciones, por latigazos, por dolor que no merecía de ninguna manera. Y entonces, cuando vemos esto y cuando decimos el Señor es mi meta a alcanzar, y comparo mi vida con la de mi Señor, realmente nosotros no hemos sufrido nada. Realmente podemos ver que el Señor lo hizo, y lo dice esta porción de la palabra, por gozo. Lo hizo con gozo. Lo hizo con el gozo de saber que estaba entregándose por amor, por ti y por mí. Y entonces ahora que nuestro Dios nos pone en ese camino, en esa carrera, sea la circunstancia que sea, teniendo la meta, los ojos bien puestos en la meta que es nuestro Señor Jesucristo, podemos volver a sentir la fortaleza, volver a sentir el ánimo, levantarnos si nos hemos tropezado, no por nuestra fuerza, sino por la gracia de Cristo. Y llegar a sentir, ¿por qué no?, el mismo gozo que el Señor al poder alcanzar la meta que Dios ha propuesto para ti y para mí. ¿Necesitamos cambiar la mentalidad? Sí, el Señor necesita cambiar nuestra mentalidad, porque seguimos centrados en nosotros mismos. Yo estoy pasando por dificultades, yo tengo problemas, a mí me han lastimado, a mí me están atacando, yo soy el que está sufriendo, y tenemos que voltear y centrar nuestra mirada en Cristo. Señor, tú sufriste, moriste, hiciste todo por amor y con gozo por mí. Wow, esto me anima a seguir adelante, porque lo que quiero es llegar a la meta que eres tú. No hemos aprendido a pensar conforme a la gracia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y el Señor lo dice muy claramente, tenemos que considerar el sufrimiento de nuestro Señor, tenemos que considerar todo lo que Él padeció por los pecadores, y no por los que le hicieron, sino por nosotros, porque Él fue a la cruz a pagar nuestros pecados. Y tenemos que considerarlo, dice la palabra, para que nuestro ánimo no decaiga. Pero también nuestro ánimo no decae cuando consideramos cómo el Señor cumplió su carrera. Porque déjame decirte que Jesucristo en carne tenía un propósito y una carrera que seguir, que lo llevó hasta la cruz, a la muerte, y de la tumba a la resurrección, y después de la resurrección, ¿a dónde? A la diestra del Padre.
Así fue su carrera, y en esa carrera, vuelvo a repetir, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, es decir, no lo tuvo en cuenta o lo tuvo como algo que no valía como para preocuparse por ello, pero al final dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es tu carrera hoy? ¿Qué sufrimientos has tenido? ¿Qué menosprecios, o más bien qué situaciones de oprobio has tenido que necesitas menospreciar? Que necesitas hacer que valgan menos, que no te afecten, que no impidan que continúes con la carrera cuya meta es Cristo, y que también te va a llevar al final de todo esto a sentarte en ese lugar especial que el Señor ha preparado para ti y para mí, en la mesa del Padre en las bodas del Cordero. Porque ese es el lugar al que vamos. Pero nos seguimos fijando en el aquí y en el ahora. Es que ahorita tengo problemas, en este momento tengo aflicciones y no estamos viendo más allá. No podemos fijar nuestra mirada ni en nosotros mismos ni en el momento presente. Tenemos que tener nuestra mirada fija en el Señor. Y entonces vamos a poder sobrellevar en el amor de Dios, por la fortaleza que el Señor nos da, por la gracia que nos cubre, todas y cada una de las situaciones que se presentan delante de nosotros. Esa es la mirada de fe, hermanos. Esa es la meta de fe que el Señor nos ha dado. Y es a donde debemos caminar. Sabiendo perfectamente que Dios es capaz de librarnos de cada situación, sabiendo que aunque nos ponga en esa situación de prueba, de aflicción y de dolor, es parte de su propósito, sabiendo que nosotros no elegimos el camino, sino que el Señor tiene un propósito para ello, y sabiendo a dónde vamos. Y si Dios lo permite, es con un propósito. Él nos levantará, nos restaurará, nos hará crecer en fe, nos preparará para otra parte del propósito que Él tiene para nuestra vida, para que seamos entonces sí testimonio fiel de su grandeza a aquellos que le necesitan y que el Señor va a poner delante de nosotros en su momento. La carrera no se puede detener y el Señor no lo va a permitir. Es más, me atrevo a decir que la carrera nos va a exigir continuamente que seamos capaces de correr la milla extra, el esfuerzo extra. ¿Por qué? Porque no es mi esfuerzo, porque es el esfuerzo de la presencia del Señor en mi vida. Y puedo hacerlo, no por mis fuerzas, no por mis capacidades, sino por su gracia sobre cada uno de nosotros. Y el versículo 4 nos hace una reflexión bastante dura y nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No hemos llegado ahí, nuestro Señor sí. Podemos decir, ya me cansé. Y otros con un carácter más fuerte decir, ¿sabes qué, Señor? Yo ya me harté. Ya no quiero, ya no puedo, ya no voy, ya no quiero saber nada. Hay que venir nuevamente a Hebreos capítulo 12, versículo 4 y escuchar lo que dice el Señor. ¿Sabes qué? Cuidado, todavía no has llegado a tener que resistir hasta la sangre en tu combate por el pecado. No has llegado a eso. Creo que aquí no hay ningún mártir. Entonces, no hemos llegado a eso. Los mártires están en el cielo, los mártires están en la presencia del Señor. Ellos sí combatieron hasta la sangre, pero a nosotros no nos ha tocado. ¿Qué tendremos que pasar para que renovemos nuestras fuerzas, hermanos? Porque pareciera que a veces como creyentes vamos por la carrera, en el camino por la carrera a cumplir, y de repente nos cansamos y preferimos hasta salirnos del camino. Es decir, aquí me siento un rato, aquí espero, no importa si pasan los que venían atrás de mí, y voy a descansar un momento. Y esa sí es nuestra decisión. El Señor nos impulsa a que sigamos continuamente. Y
Y tenemos que volver a analizar todas las porciones de la palabra que nos hablan del contenido de la carrera de fe del creyente. Somos llamados a glorificar, a testificar. Somos llamados a que cada paso le dé la alabanza a nuestro Dios. Somos llamados a hacer bendición a otros, a todas las familias de la tierra. De hecho, somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Somos llamados a ser sal para la tierra. Tenemos tantos llamamientos del Señor que deben cumplirse en la carrera. Pero cuando tú te sales del camino y decides sentarte un momento, estás perdiendo toda la bendición que la gracia de Dios te ha dado de ser luz y de ser bendición a otros. No se trata de eso. No podemos detenernos. En la vida cristiana no hay vacaciones. Señor, discúlpame, pero esta semana no soy cristiano. En esta semana ando de vacaciones. Se oye raro esto, ¿verdad? No es así. El creyente es cristiano todos los días, todo el tiempo, las 24 horas. No digo que no podamos equivocarnos y que no podamos tropezarnos y caer. Es una carrera y estamos expuestos a ello. Pero ¿qué nos levanta? La gracia. ¿Qué nos levanta? El testimonio de que nuestro Señor Jesucristo ha hecho esa carrera y la ha logrado, llegó a la meta, cumplió el propósito y lo hizo con creces. No solo alcanzó bendición para sí mismo, sino que su bendición se derramó sobre todos nosotros. Tomados de esa bendición, tomados de esa gracia, tenemos que salir adelante. Número 3, y quiero retomar un poquito lo que acabo de decir. La carrera es una carrera que para tu vida tiene un solo carrera. Es bien común que como seres humanos queramos tomar el camino que nos parece más fácil. Y digo que nos parece porque no lo es. En la voluntad de Dios el camino más fácil es el que el Señor ha trazado. En la voluntad de Dios la física cambia, las matemáticas son distintas. La distancia entre dos puntos, la más cercana no es la línea recta que los une. La distancia más cercana es el camino que Dios trazó para nosotros, aunque pareciera que es más tardado. Pero no debemos salirnos del carril en el cual el Señor nos ha colocado. No vale salirse para descansar, no vale salirse porque queremos tomar algo que nos impulse a seguir adelante. Si me lo permite expresar de esa manera, ¿qué más adrenalina quiere que la historia de la pasión de nuestro Señor por cada uno de nosotros? A veces pensamos que algunos de los ministerios de la iglesia nos van a dar esa energía. Y no es así. La única forma de tomar fortaleza es Cristo. Ahora, cuando trabajamos en algún ministerio por la gracia de Cristo, por el llamado de Cristo, y lo hacemos para la gloria del Señor, claro que sí vas a tomar de ahí muchas fuerzas para seguir adelante. Pero hay que cuidar en qué estamos centrados. En nosotros mismos, en este momento, en querer, como decía anoche, de 15 años, brillar por nosotros mismos, o en brillar por la luz de Cristo en nuestras vidas. Eso hay que cuidarlo de una manera continua. Pero sucede. Ya hay momentos en que preferimos salirnos del carril que el Señor nos dio. A veces hasta les estorbamos a los que vienen en el carril de al lado y podemos conseguir que se tropiecen, porque hay actitudes en nuestra vida que llevan a que otros sean o vayan y sufran, ¿verdad?, un tropiezo. O nos salimos a descansar, o nos salimos a tratar de buscar un camino más fácil, más placentero, más enfocado en nosotros mismos. Y al Señor le dedica en esta porción 3 versículos a hablarnos de lo que sucede cuando este es el camino que tomamos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él,
Al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si no entendemos todo lo que está sucediendo en los primeros 4 versículos, no podemos conectar los versículos 5, 6 y 7. ¿Qué tiene que ver la disciplina con la carrera? ¿Qué tiene que ver la disciplina con este proceso que el Señor está llevando a nosotros? La disciplina es algo básico. Cada vez que equivoquemos el camino de la carrera y el propósito que Dios ha puesto para nosotros, ¿qué va a hacer nuestro Padre Celestial con todo amor, porque nos ha hecho sus hijos? Nos va a disciplinar. Y nos va a decir: ¿dónde andas? A ver, no es por ahí, es por aquí. En este camino te puse, este es mi propósito, y necesitas volver a levantar tu mirada en la meta. Volver a poner tu mirada en Cristo. Volver a retomar fuerzas en su sacrificio y volver a centrar tu vida en el propósito que tengo para ti por gracia. Y entonces la Biblia se vuelve muy sencilla de entender para nosotros. Me he olvidado de que si equivoco el camino o que si me salgo por propósito propio, el Señor me va a corregir. Y después sufro, lloro, me acongojo y pido a gritos: Señor, sácame de aquí. ¿Por qué? Porque tomé decisiones equivocadas. Porque decidí, centrado en mi propia persona y en mis propios intereses, tomar caminos que me parecieron más sencillos en lugar de buscar la voluntad de Dios para mi vida. La disciplina de Dios no se va a poder evitar. La disciplina de Dios se va a cumplir en nuestra vida cada vez que nos salgamos del camino. El Señor nos lo dice de una forma muy clara y creo yo que es muy hermosa. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pues es un hijo bastardo. Es un hijo que realmente no pertenece a la familia. Entonces, aún la disciplina de Dios es parte del propósito para ese camino que tenemos que correr, para esa carrera que está delante de nosotros. Porque es la manera en que el Señor nos va a volver a poner en nuestro lugar y no nos va a permitir que le saquemos la vuelta a esos obstáculos que están adelante. Si hay que brincarlos con el poder del Señor en nuestra vida, hay que brincarlos. No les podemos sacar la vuelta. Si es necesario bajar al valle y volver a subir la montaña, hay que hacerlo. No podemos tomar otro camino más fácil. Hay que hacerlo porque es el propósito de Dios para nuestra vida. No por nuestra propia fuerza, sino por la fortaleza del Señor en tu vida y en la vida. Termino leyendo la porción que ya leímos hace un momento, en 1 Corintios 9, pero quiero leer los versículos solamente del 24 al 27 y en una versión distinta. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente esta porción en la que es el apóstol Pablo, en que está enfrentando esta situación de ver la carrera que está por delante. Dice la palabra: no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, que es efímero. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Ese es un resumen muy práctico de lo que acabamos de ver. Hay que tomar la carrera con toda la seriedad, hay que tomar la carrera con toda la disciplina, hay que tomar la carrera con esas partes que tengan de entrenamiento, hay que tomar la carrera con el
propósito que Dios nos ha dado y hay que hacerlo con fidelidad delante de Dios. Termino haciéndote esta pregunta. ¿Y tú? ¿Cómo estás llevando tu carrera? Y si te has equivocado en ella, el Señor sigue diciéndote: bástate mi gracia. En tu debilidad mi poder se perfecciona. Vamos a ver. Señor, ciertamente, Padre, el propósito de tu gracia y de tu amor están presentes en nuestra vida. Tú no nos tomaste, Señor, para que simplemente vivamos. Nos quieres corriendo esa carrera y en ella glorificando tu nombre, y en ella siendo testimonio a otros, y en ella, Señor, gozándonos. Porque es por tu amor, Señor, que estamos aquí. Cuando caemos, cuando claudicamos, cuando nos cansamos y queremos retirarnos, ahí estás tú para animarnos. Y si hemos equivocado la visión de la meta, para corregirnos. Padre, que esta pueda ser una reflexión continua de nuestra vida, porque muchas veces olvidamos que nuestros ojos tienen que estar puestos en la meta, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él ya ha corrido la carrera y ha alcanzado la victoria, y esa victoria se derrama sobre nuestras vidas en bendiciones espirituales continuas. Señor, te rogamos que nos des visión para que al correr lo hagamos con toda fidelidad, dándote siempre la honra y la gloria y la alabanza, porque solo tú la mereces. Te rogamos, nuestro buen Padre Celestial, que corrijas nuestro camino, y que si aún nuestras fuerzas flaquean, tú nos levantes con nuevas fuerzas, Señor, en vuelo de águila. Y si nuestra debilidad, Señor, nos lleva a fallar, nos enseñes que tu gracia aún eso lo cubre, porque no permitirás, Señor, que no lleguemos a la meta. Vas a poner todo lo necesario, aún la corrección, como Padre que eres, en amor por tus hijos, para que alcancemos la meta que tú has determinado, una eternidad en la presencia de nuestro Señor y a tu lado. Gracias por ello, Padre. Confirma pues tu palabra en nosotros en Cristo